Hola, mi nombre es Fabricio Ruiz, de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de León. En esta ocasión les hablaremos de otros temas fundamentales, que son también parte de lo que forman los poderes del Estado mexicano. Primero les hablaremos del poder legislativo. Como ya debemos de saber, dentro del Estado mexicano existen tres poderes, el cual ya habíamos abordado a lo que se refería al poder ejecutivo. Por su parte, el poder legislativo, básicamente, en términos generales, podríamos entender que es el poder encargado en su mayoría de crear leyes, derogarlas o modificarlas. Algunas de las características de este poder son que son bicameral. Esto quiere decir que hay cámara tanto de senadores como de diputados. Cabe mencionar que también existen algunos principios de este poder. Por ejemplo, la representación de la ciudadanía. Por ejemplo, que los legisladores son elegidos por la población y representan diferentes intereses y perspectivas, así como nos lo recalca el artículo 50 constitucional, en donde, en base a que nuestro estado es un estado democrático, pues estos se eligen directamente y no indirectamente, como pasa, por ejemplo, en algunos estados que su forma de gobierno es, digamos, una república parlamentaria. Otro principio es el de autonomía e independencia. El otro es el representativo, el cual este tema es muy particular, ya que, por ejemplo, la misma Constitución reconoce que existen pueblos indígenas y afrodescendientes. Básicamente este tema se ha mencionado mucho, igual relacionándolo con el tema del derecho consuetudinario, que básicamente crea leyes específicas o deja de crear leyes para ciertas comunidades específicas, haciendo que éstas prevalezcan sus tradiciones y su cultura. Algunas de las funciones específicas de este poder son, por ejemplo, la legislación, que se fundamenta en el artículo 71 y 72, el presupuesto y finanzas, que se fundamenta en el 74 y 73, en donde se refiere a que la Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, así como el segundo artículo mencionado, en donde se establece que el Congreso tiene facultad de establecer contribuciones federales. Y finalmente el control político, en donde se cita a los secretarios de Estado para que informen su gestión y en donde en el artículo 111 se pudiera imputar alguna responsabilidad política de estos mismos servidores públicos. Otro principio que me gustaría mencionar es el principio de progresividad del derecho, en donde básicamente lo podemos contrastar con el poder legislativo, en donde básicamente se deben de crear leyes acorde a las necesidades cambiantes, ya que nuestra sociedad, valga la redundancia, siempre está en constante cambio y estas leyes tienen que ser siempre efectivas y aplicables en este momento histórico. Por su parte, el tema dentro del mismo poder legislativo, encontramos el tema del proceso legislativo, en donde básicamente destacan 7 partes o 7 puntos, los cuales son la representación de la ciudadanía, el cual tiene que ver con la democracia y en donde se tiene que representar los intereses básicamente del Estado y no ver por el individualismo, sino ver por un conjunto. El bicameralismo que ya mencionábamos, que es de diputados y senadores, el debate público, la autonomía e independencia y finalmente la democracia representativa, informativa e igualitaria. Su fundamento está en el artículo 73 de la Constitución Política, en donde se establecen las facultades del Congreso General, y el artículo 71 constitucional, que se refiere más a profundidad del procedimiento legislativo. Finalmente les hablaremos del Poder Judicial, un tema que es básicamente el más importante de todos los temas que deberíamos estudiar de los tres poderes, básicamente porque nuestra carrera se trata mucho del derecho y de las controversias jurídicas, el cual es una de las características que resuelve el Poder Judicial. En teoría política, por ejemplo, analizamos algunas características de lo que es el Poder Judicial,
en donde era la independencia y la imparcialidad, así como que era el poder más racional y académico de los otros dos poderes, ya que, por ejemplo, en el caso de México, como sabemos, nuestro país es un país democrático, entonces muchas veces lo que pueda pensar la mayoría de la gente no sería lo más racional o lo más indicado. Primero hablaremos de la estructura del Poder Judicial. Primero encontramos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como sabemos, en nuestra clase es muy importante ya que es la que resuelve controversias que podrían surgir a niveles constitucionales y que las mismas sentencias de esta Corte se transforman en derecho, son otra fuente del derecho, por ejemplo, las jurisprudencias. Por ejemplo, algunas de las funciones de esta Corte, aparte de las ya mencionadas, es resolver controversias a todos los niveles de gobierno, así como de todas las controversias que pudieran haber llegado hasta esa instancia. Por su parte están los tribunales federales, en donde en el artículo 104 se establece que los tribunales federales conocerán de los asuntos que la Constitución les atribuya, y algunas de las funciones son resolver controversias en materia federal como delitos federales y asuntos de competencia federal. Bien podríamos encontrar algunos ejemplos como el Código de Procedimiento Civil Federal, así como el Código Civil Federal, entre otros. Y finalmente encontramos los tribunales de los estados, en donde se resolverán asuntos donde tengan que ver legislaciones locales, por ejemplo, el Código Civil de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles de Guanajuato, entre otros. Y básicamente esa es la importancia de todas estas características que mencioné, son fundamentales para que todo el Estado mexicano, se mantenga en funcionamiento de acorde al derecho, para tener de verdad un verdadero Estado de Derecho en donde los otros dos poderes respeten sus facultades y en caso de llegar a alguna controversia que se resuelva conforme a derecho. Como sabemos anteriormente, los jueces y juzgadores de todos los niveles del mismo Poder Judicial anteriormente no se elegían de manera democrática directa como ahora con la reforma de 2024 se propone, sino antes se tenía que tener una carrera judicial generalmente de cierta antigüedad, haber pasado por distintos tribunales, conocer del Poder Judicial y básicamente ganar experiencia para poder resolver los casos que básicamente la estadística nos dice que eran los juzgadores mejor preparados. Ahora, con esta nueva cambio político, este nuevo poder político que se ha establecido en el país, se busca que el Poder Judicial tenga otra cara, lo cual nos hace cuestionar si realmente se mantendrá o no el Estado de Derecho, ahora la nueva modalidad de nuestros juzgadores. Las fuentes para este trabajo fueron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos referentes a las facultades y a las descripciones de los poderes legislativo y judicial, el Poder Legislativo en México, Fortalecimiento y Modernización, por Dulce Hernández, de la página Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y finalmente la Reforma al Poder Judicial de la Federación, de la página del Consejo de la Judicatura Federal.